Sí. No, no cargué, no alcancé a cargar las notas del práctico de manteca. Los cuestionarios no llevaban nota en sí mismo, pero los usé para redondear las notas de todos cuando les faltaba algún puntito como para llegar a algún valor redondo. Porque, ¿cuál es tu duda? Sí, en realidad las que llevaban hasta acá era el práctico de manteca y el parcial. La idea, los otros dijimos y habíamos acordado que no iban a tener nota formal cargada en el autogestión. Al igual que ahora en el segundo semestre, lo que vamos a hacer como práctico la semana que viene, la idea es que nos sirva para redondear la nota del segundo parcial. Me avisan, chicos, cuando estén. Ya estamos todos, supongo, profe. Sí, me parece también. Bueno, ahí vamos. ¿Me confirman si se ve bien ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, gracias. Bueno,
Entonces, los 7 principios del HACCP, el primero de todos, identificar peligros. El segundo, identificar puntos críticos de control, que es donde vamos a hacer énfasis, dijimos. Primer paso, identificar todos los peligros físicos, químicos y biológicos en cada etapa del proceso. Y la semana que viene, cuando hagamos el ejercicio, fíjense lo que dice, que pueden ingresar en cada etapa. Si yo digo en la recepción de materia prima, cuando recibo naranja, puede venir este y este peligro, bárbaro. Yo ya sé que el peligro entró con la naranja y va a sobrevivir todas las etapas del proceso que yo considere que va a sobrevivir, pero no lo voy nombrando el mismo peligro. Ejemplo, entra con un residuo de un órgano fosforado, un plaguicida órgano fosforado, para poner un caso así bien dañino. Y bueno, yo sé que ese órgano fosforado va a ir con la naranja todas las etapas que la naranja avance. Ahora, ¿ese peligro dónde estuvo? ¿En la cáscara? ¿Es foliar, como se llama? ¿O entra por las raíces? Si yo lo tiro por aspersión, tal vez a ese peligro, en proceso de pelado, lo pueda reducir o lo pueda eliminar. Ahora, si viene dentro del fruto, porque fue absorbido por raíz, y lo pele, lo cocine, haga lo que haga, ese peligro no lo voy a eliminar en ninguna etapa del proceso. Entonces no quiere decir que tenga que nombrar ese peligro todas las etapas del proceso. Lo nombro en la etapa en la que está, y después lo que se va acumulando y arrastrando es como que yo ya sé que viene. Porque si no, los análisis de peligro, si voy copiando todo lo que se va arrastrando, etapa por etapa, se hacen kilométricamente largos. Una vez que identifico los peligros, identifico la significación, esto de gravedad, probabilidad, y defino qué medidas de control tengo en la práctica para controlarlo. ¿Qué tengo hoy? La respuesta puede ser desde nada, no estoy haciendo nada, no lo controlo porque ni siquiera sabía o me imaginaba que podía estar presente, hasta tengo esta lista de cosas que voy a aplicar. Todo puede pasar. Entonces, una vez que identifiqué el peligro, el paso número 2 es identificar si estoy en situación de un punto crítico de control. Y es importante la definición porque este es parte del vocabulario habitual en una planta de alimentos. Y yo voy a hablar de punto de control y punto crítico de control. Entonces, una temperatura, un pH, una velocidad de una cinta, una concentración de un aditivo, puede ser o un punto de control o un punto crítico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo determino si estoy ante la necesidad de un punto de control o estoy ante la necesidad de un punto crítico de control? Bueno, existe una herramienta en HACCP que se llama un árbol de decisiones. Y es importante considerar, primero antes de ver el árbol, la definición de punto crítico de control. ¿Qué es un punto crítico de control? Fíjense, es una fase o una etapa del proceso, dicen otras definiciones, en las que puede aplicarse un control y que este control es esencial para prevenir, eliminar o reducir a nivel aceptable un peligro. Entonces yo hago 3 cosas en un punto crítico. Prevengo, elimino o lo reduzco a un nivel aceptable. Ejemplo. Si les ocurre un ejemplo en donde yo tenga una etapa, piensen en cualquier alimento que les guste cocinar, que pueden hacer en la cocina de su casa. ¿Consideran que en la preparación de ese alimento hay una etapa que es crítica para eliminar un peligro o prevenirlo o reducirlo a nivel aceptable? En el calentamiento, por ejemplo, puede ser. Bien, bien. Entonces yo me voy a hacer un huevo frito, perdón. ¿Sí? Y imagino que tengo salmonela en el huevo. ¿Cómo elimino el peligro? Bien, entonces la cocción
podría ser un punto crítico si considero que ese huevo puede tener salmonela, por definición. Sí, claro, es un punto crítico. ¿Sí? Bien, díganme algo que pueda hacer para prevenir en la preparación esta del huevo la contaminación de lo que vaya a cocinar yo. Una medida de control para prevenir. Yo voy a manipular huevo. ¿Sí? ¿Qué tiene habitualmente el huevo en la cáscara? Bien, entonces, si yo estoy procesando otras cosas que van a acompañar mi comida, y agarro los huevos, lo casco y lo pongo en la sartén para que se vaya haciendo mientras termino de cocinar. ¿Qué puedo hacer para prevenir contaminar con la salmonela que puede estar en la materia fecal de ese huevo, todo lo otro que no va a estar cocido? Bien, puedo desde lavar y desinfectar la superficie del huevo hasta lavarme y desinfectarme yo mis manos, hasta hacer una serie de actividades tendientes a evitar que la salmonela no pase del huevo a lo que estoy preparando o manipulando y no va a estar cocido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué puedo hacer para reducir a niveles aceptables un peligro? Acuérdense en el proceso de fabricación de aceite. ¿Cómo reduzco a nivel aceptable el peligro hexano? Mediante el procedimiento de eliminación por una, no sé, una destilación, creo que se hacía. Si lo puedo hacer bien, y si no, puedo apelar a una dilución. Y si no, puedo apelar a un refrigerado, puedo apelar a, no sé, hay, más allá del hexano, ¿no? Siempre hay procesos que me permiten evitar que el peligro se me dispare a niveles incontrolables. Entonces, yo para identificar un punto crítico, parado en una etapa del proceso y pensando en un peligro específico, tengo que preguntarme si cumple o no con la definición. O, si me resulta muy difícil hacerlo así, acá hay otras definiciones, pero todas dicen más o menos lo mismo, ¿sí? Si me resultara muy difícil identificar peligros y identificar puntos críticos de control asociados a peligros por simplemente conocer la definición, puedo apelar a lo que se llama un árbol de decisiones. A ver, voy a ir al árbol de decisiones y después me voy a volver. Fíjense lo que es un árbol de decisiones. Generalmente, todos los árboles propuestos por todas las metodologías van a encontrar, si buscan en internet un árbol de decisiones, van a encontrar 1,5 millones de árboles de decisiones. Hay árboles de decisiones para materia prima, producto en proceso, producto terminado, para cuanta cosa se le ocurra. Todos tienen 3, 4, hasta 5 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas de toda la vida? Las que siempre estuvieron, estas 4. Fíjense, y piensen, razónenlo más allá de inocuidad de alimentos, piénsenlo en el proceso de fabricación de cualquier cosa, si no es lógico, las preguntas. ¿Existen medidas de control en esta etapa o en etapas subsiguientes para el peligro identificado? Si la respuesta es no, o sea, yo tengo un proceso y no tengo ninguna medida de control y ya identifiqué que hay un peligro, porque dice para el peligro identificado. Tengo un peligro y no tengo medida de control, no puedo seguir analizando nada. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme si esta ausencia de medida de control es crítico para la inocuidad, y si la respuesta es sí, tengo que modificar el proceso. No puedo tener un proceso con un peligro que pueda tener impacto en la inocuidad sin medida de control. Directamente. Si nunca me lavé las manos, pues a partir de ahora me tengo que lavar las manos. Si nunca me puse el barbijo, a partir de ahora me tengo que poner el barbijo. O sea, tengo que, identificado el peligro, definir y aplicar la medida de control. Ya la apliqué, listo. Ahora, ¿existe medida de control en esta etapa? Sí, listo. Vamos por la pregunta 2. ¿Esta etapa elimina o reduce el peligro a nivel aceptable? Pensemos en el virus del coronavirus en este momento. ¿Existe medida de control? Sí, el uso de barbijo, por ejemplo. ¿Esta etapa elimina o reduce el peligro a nivel aceptable? ¿Qué contestarían ustedes?
Sí, Bien. Se supone que sí. El barbijo, para la realidad que hoy tenemos, es un punto crítico de control. sí. ¿Y por qué la gente no usa barbijo? Porque hace lo que quiere. Bien. Eh, esa es otra faceta que vamos a ver del HACCP. Vamos a ver que es una metodología que ya lleva, esto se hizo por primera vez en el año 69, así que imagínense todos los años que ya lleva acumulado, y el mayor problema, hasta el día de hoy nadie puede mejorar esto. O sea, aplicado funciona desde la comida que va para el astronauta de la NASA, que para eso se creó, hasta lo que a ustedes se les ocurra, funciona. Cuando no funciona, cuando la gente no lo hace funcionar. Entonces, si yo sé que hay un peligro, que es la transmisión del virus, y que una de las medidas de control es el uso de barbijo, y la gente no lo usa, bueno, contra eso ya, contra la idiotez humana, digamos, no hay. Y lo mismo pasa en la planta. Imagínense ustedes, eh, que son los directores técnicos de una empresa que aplica HACCP, que define medidas de control para un punto crítico. Es decir, si hay un punto crítico, implica que si el peligro se escapa con el alimento, va a producir un daño a la salud. Yo soy el director técnico y firmo cada lote que, avalo con mi firma cada lote que sale. Y después de allá viene una intoxicación porque uno se le ocurrió que él no iba a usar barbijo. Te pega a vos y a tu matrícula, ¿no? Y las consecuencias legales son para vos. Entonces, esa es una de las tareas más ingratas que tenemos en la industria, de lograr que la gente haga lo que está definido técnicamente que tiene que hacer, le guste o no le guste. ¿Se entiende, no? Porque hablando de esto, si quien debe aplicar una medida de control no la aplica, porque ese día se levanta con el pie izquierdo y no tiene ganas de aplicarla, a todos nos expone con un alimento potencialmente no inocuo, que puede tener efectos en la salud, dependiendo cuál sea el contaminante del que estamos hablando, del peligro, perdón, del que estamos hablando. ¿Se entiende, no? Bien, entonces, ¿el barbijo eliminaba el peligro? Sí. Bueno, punto crítico de control. Vamos a suponer que esta etapa elimina o reduce el peligro. Por ejemplo, yo tengo metales, una mezcla. Puedo tener clavos, puedo tener restos de... Tengo semilla que viene del campo y puede venir con partes de máquina, con tuerca, con chavetas, con un montón de cosas, con remaches, y ahí hay una mezcla de aceros ferrosos, no ferrosos, inoxidable, una mezcla de todo. Entonces digo, bueno, a lo largo de todo el proceso, yo todo lo que es movimiento de material de un lugar a otro, tengo imanes. Y al final de la línea tengo un detector de metales. Entonces, ¿tengo un peligro? Sí, todos los imanes. ¿Tengo una medida de control, perdón, para el peligro? Sí, tengo todos los imanes y el detector de metal al final. Estoy parado en el primer imán que me encuentro. ¿Esta etapa elimina o reduce el peligro a nivel aceptable por sí sola? No, porque hay un montón de otras imanes y de un detector de metales al final. ¿Puede la contaminación aparecer o incrementarse hasta alcanzar niveles inaceptables? Sí. ¿Una etapa o acción posterior lo eliminará o lo reducirá a un nivel aceptable? Si la pregunta es sí, es una cosa. Si la respuesta es no, es otra cosa. Este es un modelo de árbol de decisiones y vamos a ver que un poquito más acá, me paso y después lo vuelvo. Este es el de Codex, por ejemplo, que tiene otra forma de visualizarse, ¿sí? Pero fíjense, la última pregunta, las tres primeras son muy parecidas, la última difiere un poco en la redacción. ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior o en un proceso posterior? Si yo tengo un imán, yo sé que la etapa posterior es el detector de metales, entonces el detector de metales es más probable que lo saque y mucho más efectivo. Entonces la respuesta, parado en el imán,
acá sería sí, entonces no es un PCC. Pero si estoy parado en el detector de metales como última etapa, digo, ¿se eliminarán los peligros metálicos o se reducirán a niveles aceptables en una etapa posterior? No, porque no hay otra. Si se me escapa acá, el peligro pasa. Entonces, esto es un punto crítico de control. Entonces, los árboles de decisiones en términos generales, y ya van a ver la semana que viene cuando ustedes lo tengan que aplicar, parecen simples, pero parado en una etapa de proceso, pensando en un peligro y no conociendo qué hay para adelante, resulta muy complejo intentar hacerlo. Entonces, un árbol de decisiones, terminan diciendo todas las normas que hay, que es una guía, es una ayuda que a quien lo está elaborando el HACCP lo puede conducir a un PCC o no. Pero lo más importante es que aplique la definición y el sentido común para identificar puntos críticos de control. ¿Por qué? Porque mientras más puntos críticos de control tenga en la planta, más necesidad de hacer todo lo que viene después. Y van a ver que lo que viene después, administrativamente, es una carga importante. Entonces, gestionar un punto crítico de control no es tan fácil, ¿sí? Requiere muchas horas hombre para poder garantizar inocuidad para ese peligro. No por eso voy a sacar puntos críticos de control, simplemente tengo que tener un proceso muy bien diseñado y robusto para que tenga la menor cantidad de puntos críticos posibles, ¿sí? Lo importante es que cada vez que yo identifique un punto crítico, busque antecedentes para ver si existe en otra parte del mundo, y hoy lo puedo buscar en internet, puntos críticos similares o parecidos. ¿Por qué? Porque un punto crítico, primero tiene que cumplir con la definición. Segundo, tiene que tener un fundamento científico. O sea, no puede ser de la galera, que a mí se me ocurrió que esto es un punto crítico. O no lavarse las manos es un punto crítico. Y no, lavarse las manos no puede ser jamás un punto crítico de control. Eso es una buena práctica de manufactura que se da por sentado en esa pirámide que veíamos en la primera clase de este tema, que si yo no tengo los cimientos no puedo construir la casa. O sea, para hablar de HACCP, todas las buenas prácticas de manufactura tienen que estar cumplidas. Yo no tengo que renegar con la gente para que use el uniforme, se ponga el barbijo, el cofre, se lave las manos o aplique un proceso de acuerdo a lo que está definido. Si parto que tengo que renegar con eso, no estoy en condiciones de aplicar HACCP porque si no todo va a ser punto crítico de control. Y técnicamente no hay tiempo material de poder ejecutar con todo lo que vamos a ver para adelante un punto crítico de control si tengo que andar viendo si cada uno que sale de se lava las manos, ¿no? Entonces, ¿es razonable el punto crítico? ¿El punto crítico es eficiente para eliminar el peligro? ¿No existe un paso posterior que lo elimine? ¿El árbol de decisiones coincide con todo lo dicho anteriormente y cumple con la definición también? ¿Si hay coherencia entre todo esto, que pueden ser puntos en los cuales yo me paro para mirar la realidad? Digo, bueno, sí, esto es un punto crítico de control. Ahora, fíjense, ¿cómo resuelvo si los posibles PCC identificados según el árbol de decisiones lo son? Primero, evalúo la significación asignada, veo qué gravedad tienen y qué probabilidad tienen. Evalúo si las medidas de control o las medidas preventivas, las BPM, realmente están bien implementadas. Evalúo la posibilidad de hacer un seguimiento, porque un punto crítico requiere una frecuencia de monitoreo muy elevada, justamente para no perder el control. A tal punto, por ejemplo, una pasteurización con todos los patógenos que habitualmente trae la leche, desde que sale de la ubre de la vaca hasta que llega a la planta láctea, con todos los patógenos que va contaminándose en el camino, es imposible pensar que la pasteurización no sea el punto crítico de control, al menos uno de los puntos críticos de una planta, porque es la que elimina los peligros que se incorporaron desde su extracción de la ubre de la vaca hasta la llegada a ese punto de la planta. Entonces, la pasteurización es una etapa diseñada para eliminar patógenos de cajón punto crítico. Lo miré por donde lo miré. Bien.
¿Cuál es la viabilidad de seguimiento? Y antes se tomaba temperatura, se tomaba tiempo de mantenimiento de esa temperatura. Hoy directamente hay un lazo de control con un sistema automático, con un holding de retención que pasa por un intercambiador de calor de placas, adquiere determinada temperatura, esa temperatura en un holding de retención se mantiene durante tanto tiempo y asegura la muerte microbiana. Y todo ese proceso se monitorea con termocuplas. Por lo tanto, si hay una diferencia, un delta T o una caída de temperatura por la situación que sea, se cortó el vapor, bajó la presión de la caldera, qué sé yo, automáticamente abren y cierran válvulas y esa leche entra en recirculación. Entonces, es tan importante ese punto crítico que ha dado a ser obligatorio un lazo de control automático que no dependa del operador para garantizar que el tiempo y la temperatura que están seteados se cumplan para la leche que ingresa a la planta. Entonces, de esa manera yo garantizo que la medida es efectiva y es viable del seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo un monitoreo 100% a tiempo real, cosa que no siempre es posible. ¿Por qué? Porque muchas veces los puntos críticos tienen que estar asociados a límites críticos. O sea, ¿cuál es el límite crítico a partir del cual esto no es aceptable? Bueno, ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, nosotros sabemos que la zona de peligro, o sea, la zona de desarrollo microbiológico, si es que existiera un patógeno, está comprendido entre ese rango de temperatura. Entonces, si yo voy a refrigerar, tengo que estar por debajo, si voy a congelar, tengo que estar por debajo de menos 18, si voy a calentar, tengo que estar por encima de 65, ¿cuánto tiempo? Por eso los baremos de pasteurización o de esterilización están mucho más elevados, sostenido una cantidad de tiempo. ¿Y estos límites de dónde los saco? ¿Sí? ¿Cómo pongo los límites? Y bueno, primero voy a ver límites legales. En el Código Alimentario, para muchos casos, hay límites para aditivos, para todos los aditivos alimentarios que se pueden agregar a los alimentos, hay límites. En gramos, en miligramos, en parte por millón, pero hay límites. Entonces, un límite crítico sería no superar al menos el límite legal establecido. Cuando no existe un límite legal, hay organismos hoy de la Organización Mundial de la Salud y de Codex que emiten resoluciones para establecer criterios para fijar límites para cuanta cosa hoy se te ocurra. Quiero agroquímicos, tengo. Quiero alérgenos, tengo. Quiero lo que sea, metales pesados, tengo. Quiero criterios microbiológicos, tengo un comité que emite solamente criterios para eso. Entonces es cuestión de buscar bibliográficamente cómo establecer un límite crítico razonable que me dé seguridad. Yo nunca puedo estar por debajo, como de mínima, de cualquier valor legal que esté establecido. Si legalmente no está establecido en el país de origen o en el país de destino de ese producto, tengo que buscar los comités de referencia a nivel mundial, que están todos vinculados a la Organización Mundial de la Salud, a través de Codex, que me recomiendan límites, o en las asociaciones que dependen de esto. Y ahí voy a encontrar los límites que debo aplicar. Estos límites tienen que ser posibles de ser medidos, ¿sí? Y de poder ser cumplidos con la tecnología que tengo implementada en la planta. Porque si yo tengo, por ejemplo, un pasteurizador con un... Sabemos que en un tubo el tiempo de residencia se lo va a dar el caudal que circule por ese tubo, porque tiene un diámetro constante y tiene una longitud constante. Entonces, dependiendo del caudal que ponga, el tiempo de residencia de un pasteurizador, en el equipo está 2, 3, 4 segundos la leche. Pero ¿dónde le doy el tiempo necesario para que produzca el efecto térmico y elimine las bacterias? En un holding de retención. Ahora, en ese holding de retención es un caño, todo doblado, que lo único que hace es dejar que pase el tiempo mientras circula por ese caño.
está aislado y demás para mantener la temperatura. Pero ese caño tiene una longitud fija, porque ya fue construido, tiene un diámetro fijo. Entonces, si bien en la bibliografía de microbiología todo lo que te estipula para la muerte microbiana es tiempo-temperatura, en la realidad el límite crítico no puede estar puesto sobre el tiempo, porque yo no manejo el tiempo. El tiempo está definido por el largo del caño, está definido por el diámetro del caño, y por ende va a depender del caudal que circule. Entonces yo el límite crítico, sabiendo que bibliográficamente es tiempo-temperatura, yo tendré que hacer una adaptación de temperatura caudal, y tendré que determinar cuál es el caudal que tiene que circular máximo por ese intercambiador de calor para garantizar un tiempo de residencia de al menos tanto, que es lo que me recomienda bibliográficamente. Pero después me doy cuenta que el caudal lo define la bomba que estaba bombeando. Y a la bomba que está bombeando la controla un variador de frecuencia. Entonces, ya no va a ser el tiempo, sino va a ser el caudal. Y a su vez el caudal lo voy a controlar con la frecuencia que le ponga del variador de frecuencia del motor que acciona la bomba. Entonces, termina siendo que los límites críticos son sobre aquellas variables que técnicamente son lógicas, pero que dependen de lo que un operador calificado en el proceso pueda controlar. Y en este caso, un pasteurizador, por poner un ejemplo, solo puede controlar la temperatura abriendo y cerrando vapor y el variador de frecuencia de la bomba para aumentar o subir caudales. No puedo hacer otra cosa. Entonces yo no puedo establecer límites críticos teóricos sacados de libros que me digan tal temperatura y tal tiempo, porque en realidad ninguna de las dos variables es la que va a controlar el operador. El operador va a abrir o cerrar la válvula de vapor y eso va a definir la temperatura y va a aumentar o reducir la frecuencia del variador y eso va a aumentar o reducir el caudal. Entonces los límites críticos, tomados como referencia de la bibliografía o de donde corresponda, tienen que traducirse a las variables de proceso que el operador en esa planta, en ese proceso, tenga para manejar. Y ese es un trabajo nuestro. Nosotros debemos hacer la correlación esa y establecer claramente esos límites. Y acá, ejemplo, son habitualmente puntos críticos de control en las industrias. Y fíjense, son todos parámetros que se miden siempre. Tiempo y temperatura, como decíamos, o el ejemplo que poníamos, pH, todas las conservas, punto crítico de control, pH por debajo de 4,5. Actividad de agua, en el caso de leche en polvo, un montón de productos en donde la AW es crítica, porcentaje de sal, porcentaje de cloro libre residual en potabilización de agua, por ejemplo. El punto crítico es la cantidad de cloro residual que le queda, que garantiza protección durante el transporte por cañería y el almacenamiento en los tanques de los domicilios particulares. Límites máximos de residuos. En una hamburguesa, en el proceso de cocción de la hamburguesa, hay que definir tiempo, temperatura y espesor de la hamburguesa. No es lo mismo una hamburguesa de 5 milímetros a una hamburguesa de 1 centímetro de espesor. Los tiempos y las temperaturas de cocción son totalmente distintas. Entonces, cuando corresponda, es una combinación de 2 o más factores los puntos críticos. Fíjense, en muchos casos no hay posibilidad de analizar. Y por ejemplo, en el soplado de envases para agua, en las botellitas transparentes que uno compra, hay un panel sensorial que cuando no tengo una nariz electrónica, que es un cromatógrafo que analiza gases, pero que todavía tiene una cantidad finita de elementos que puede identificar, históricamente hubo paneles de evaluación sensorial de personas entrenadas para eso, y que identifican con una excelente sensibilidad determinados compuestos volátiles que se desprenden de los plásticos, y que determinan la aptitud para medir residuos de monómeros o de solventes en el proceso de inyección, producto del calentamiento del plástico. Entonces, hoy tengo paneles de evaluación sensorial en la mayoría de los casos, o en todas las embotelladoras, o las más sofisticadas y las más modernas tienen una nariz electrónica que literalmente
huele todos los envases que se van soplando o un muestreo importante de esos envases. Entonces, y así puedo, generalmente un punto crítico de control es un detector de metales o un equipo rayos X. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, en el proceso, para hablar de cosas que no hablamos habitualmente, en un proceso como la elaboración del vino, la cosecha en febrero, marzo, abril, toda la producción del procesamiento de la uva y la producción en las primeras fermentaciones del vino se da en esa época y llega hasta septiembre, octubre, los primeros 6 meses, y los puntos críticos generalmente están al final de ese periodo. O sea, se dan 6 meses después del procesamiento, que tiene que ver con decir, bueno, a ver, tengo este tanque, este tanque, este tanque. ¿Cuáles son los residuos de agroquímicos que tengo en este tanque, en este tanque, en este tanque? Organolépticamente, ¿cómo conviene cortar estos tanques para tener una mezcla pareja y un vino de un lote homogéneo? Bueno, el enólogo te dirá, mezcla este en esta proporción. Pero después el laboratorio te dice, guarda que ese está pasado en esto, este está pasado en esto, este está pasado en esto. Entonces conviene diluir este con este para que la suma del volumen haga que este nivel entre dentro de aceptable. Entonces muchas veces los PCC de productos, ¿sí?, están meses después de que el proceso principal se llevó adelante. Y que para decidir cómo sigue, tengo que una etapa crítica y una determinación crítica, que es, en este caso, un resultado de laboratorio. Y ahí decido cómo elimino el peligro o lo reduzco a nivel aceptable. Entonces, es muy variable esto de los PCC. No tengo una receta, tengo mucho sentido común y mucho conocimiento del proceso por parte del equipo de inocuidad para definir a dónde voy a poner el punto crítico y las variables que lo van a controlar. Y acá, miren, asociado a puntos críticos comunes, ¿cuáles son los focos de los límites críticos comunes que yo me puedo encontrar? Después de acá, todos los que se puedan derivar. Recién poníamos ejemplos de los tratamientos térmicos que antes, y si yo estoy en la cocina en mi casa, no puedo más que con un termómetro controlar el tiempo y con hoy el celular controlar con un termómetro controlar temperatura y con un celular controlar el tiempo. Con un cronómetro controlar el tiempo. No puedo hacer otra cosa. Pero si estoy en una industria, ya la sofisticación hace que tenga variables indirectas asociadas a la variable directa. La variable directa es tiempo-temperatura, pero como relatábamos recién, la variable indirecta puede ser presión de vapor versus variador de frecuencia. Entonces, yo tengo que identificar cuál es el límite crítico y cuál es la asociación que hay entre ese límite. Por ejemplo, en una dosificación de aditivos automática, muchos dosificadores automáticos son volumétricos y otros son por peso. Entonces, en una dosificación de aditivo, la concentración es lo importante. Ahora, ¿cuántos gramos en un volumen me da esa concentración? Y una balanza que pese para dosificar automáticamente, y yo tengo que tarar la balanza en gramos, y el límite crítico no va a ser concentración de aditivo en la muestra, va a ser los gramos que voy a dosificarle a ese volumen. Entonces el límite crítico lo tendré en el control de la balanza de cuánto va pesando. Y peor todavía, si no peso y tengo una volumétrica, que esto imagínense como una cinta transportadora con un tornillo sin fin, en donde tantas vueltas de tornillo dosifica tantos gramos. Entonces ahí, bueno, tendré que contarle el número de vueltas que el tornillo tiene que girar para dosificar. Entonces, muchas veces los límites críticos son límites que no dependen de un laboratorio o no pueden depender por el tiempo de procesamiento de que tenga el resultado de un laboratorio, o porque la determinación es compleja o porque tarda tiempo, como en microbiología. Entonces el límite crítico lo tengo que buscar sobre variables de rápido control y de que pueda tomar decisiones en el momento. Lo ideal, como ustedes habrán visto,
no sé quién comentó la clase pasada que habían visto control estadístico de proceso. Entonces lo ideal es, o sería bárbaro tener un monitoreo que permita hacer un gráfico de XR, por ejemplo, y que me permita a mí tener un monitoreo continuo y tener límites de control bien definidos. No siempre es posible. ¿Sí? Bien. Una vez que tenga definido el punto crítico, tenga definido el límite, tengo que establecer un criterio de monitoreo. Y acá viene la parte más importante, que es, dependiendo de lo que yo defina, serán los recursos que voy a consumir para esta etapa del proceso. ¿Por qué? Porque el monitoreo debe garantizar que el punto crítico está controlado. La frecuencia con la cual voy a ir a controlar esta temperatura, tiempo, concentración, volumen, peso, masa, lo que sea, tiene que asegurarme que si hay un desvío, lo voy a poder identificar y de última podré separar lo producido entre el último control que me dio bien hasta este que me dio mal. Puedo aislar lotes, ¿sí? Debe proporcionar información para saber cuál es el nivel de control que yo tengo sobre ese proceso. Por lo tanto, el monitoreo ideal es lo que la tecnología hoy me permite hacer, que sea continuo, que registre el 100% de los eventos, que me entregue un resultado a tiempo real, que sea fácil de ejecutar, idealmente que esté automatizado y que, importante, sea estadísticamente válido. Ahora, todo eso bárbaro cuando tengo tecnología y cuando tengo la maderita con el clip y la hojita de papel donde el maestro va con la lapicera a fijarse en un reloj qué temperatura tiene. Yo le digo cada 20 minutos. ¿Va cada 20 minutos? ¿Va cada 15? ¿O deja pasar 35 porque se fue a tomar el mate y volvió? Entonces, ¿cómo garantizo que las frecuencias de control a mí me aseguren que tengo las cosas controladas y que si en el medio se me descontrolaron me di cuenta? Ese es un tema súper importante en inocuidad alimentaria. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de que entre dos controles que yo puedo realizar, cuando el anterior me da bien y el actual me da mal, yo tengo que poder separar esos productos para no tener que separar toda la producción del día y tener que reprocesarla o rechequearla o hacer lo que sea. Por lo tanto, el monitoreo responde las preguntas y van a ver ustedes en los formularios que vamos a utilizar. Hay una hoja que el documento de Codex propone como la hoja básica, que se llama la hoja maestra del plan HACCP, que yo tengo que definir. Y de hecho las columnas tienen estos nombres. ¿Qué voy a monitorear? Temperatura. ¿Cómo lo voy a monitorear? No sé, con un control continuo a través de un PLC. ¿Cuándo lo voy a monitorear? El 100% de los eventos, o cada 2 horas, o cada 5 horas, o cada una vez al día por turno, no sé. ¿Dónde se va a monitorear? Si en una PC, obviamente que queda todo registrado en un solo lugar. Ahora, antes, piensen que esto fue creado muchos años antes, que no había tecnología, le tenía que decir a dónde tiene que ir a leer. Anda, fíjate el reloj que está arriba del pasteurizador. ¿Sí? ¿Quién va a monitorear? El operador de tal turno y tal turno. O sea, fíjense que antes, cuando no había tecnología para medir a tiempo real, las indicaciones eran muy precisas. ¿Qué mido? ¿Cómo lo mido? ¿Cuándo lo mido? ¿A dónde me tengo que ir a medirlo? ¿Y quién tiene que hacerlo? No cabe menor duda de quién es el responsable de hacer esto. ¿Por qué? Porque siempre, y algo que no cambió por más que evolucione la tecnología, es que si el peligro está, el que se come ese alimento va a tener un daño a la salud, proporcional al peligro que ingiera. ¿Sí? Entonces, fíjense que algunos procedimientos de monitoreo habituales que hoy tenemos en las industrias, un poco más modernos, por supuesto, que en general tiende todo a estar hiperconectado, ¿no? Y a que sea toda una medición electrónica y ya no variables manuales. Pero bueno, a veces todavía tengo pymes que no pueden llegar a este nivel tecnológico y tienen que hacer a la vieja usanza con planillas y a mano. Bien. Chicos, ¿dudas o preguntas hasta acá?
No, profe. ¿No? Bueno, y avanzando un poquito, algo importante en un plan HACCP que no se da en un sistema de gestión de calidad común, es que si yo tengo un peligro, tengo identificado el punto crítico, sé cuáles son sus límites y defino cómo lo voy a controlar, tengo que tener preestablecido las medidas correctivas que voy a tomar en caso de que el monitoreo me diga que el límite fue superado o ha habido un desvío al criterio de control. Entonces, voy a tomar medidas preventivas y voy a tomar acciones correctivas. Una serie de actividades que van a tender a evitar que, por un lado, el proceso que se fue de control siga en esa condición y por lo tanto volverlo a control. El producto que salió cuando el proceso superó los límites establecidos puede ser separado y después se va a decidir qué se hace con ese producto. ¿Sí? Y por otro lado, cómo se estudia la situación y qué se va a hacer en el futuro para evitar que vuelva a pasar esto. Entonces, vamos a discriminar dos términos. ¿Qué es una corrección y qué es una acción correctiva? Si alguno ha visto alguna vez sistemas de gestión de calidad, van a ver que estos son dos términos muy actuales. La corrección es qué hago con el problema. Che, tengo el proceso que la temperatura mínima era 72 grados y ahora está a 50. Bueno, corrección. Levanto la presión de vapor para que, por ejemplo, la temperatura vuelva encima de 72 grados. Corrección. El producto elaborado entre tal hora y tal hora, lo separo y lo voy a reprocesar, es decir, lo voy a volver a calentar. Acción correctiva y diferencia con corrección. ¿Por qué se cayó la temperatura? ¿Qué pasó? Ahí investigo las causas a través de las cuales tuve una caída de temperatura que me hizo separar producto. ¿Por qué? Porque ese producto no era potencialmente no conforme. Y estaba, obviamente, contaminado con el peligro identificado. Entonces, comprendiendo la causa, yo puedo hacer una acción correctiva que elimine la causa. No sé, faltó agua en la caldera y la caldera dejó de generar el vapor necesario para mantener la temperatura. Bueno, entonces, iré a ver si tengo que ampliar la cisterna, tengo que tener un reservorio más grande, tengo que tener un tratamiento de agua que me provea más caudal. No sé, algo tengo que hacer para evitar que la caldera, por falta de agua, vuelva a fluctuar a futuro. Y así con cada uno de los problemas que yo vaya identificando. Entonces, la acción correctiva y la corrección son parte de esta metodología, porque yo no me las sé a todas de entrada y no puedo no saberlas, pero me van a suceder cosas en el proceso y trabajando. Entonces tengo que aprender de eso que me pase para evitar que si tuve impacto hoy, mañana no vuelva a tener impacto. Porque si tengo un problema que es repetitivo, tarde o temprano, un control va a fallar y ese control que falle implica que yo puse alimento contaminado en el mercado. Y eso es lo crítico o lo grave. Por lo tanto, fíjense, para los que vieron, para los que vieron control estadístico de proceso, cuando hoy la tecnología hace que los monitoreos sean casi continuos, hay sensores para cuanta cosa yo quiera poner en el proceso, no es algo que es caro e inaccesible como era muchos años antes. Entonces, hoy cualquier sensor con un PLC simple y hasta con un celular te puede mostrar una gráfica de control que te va diciendo cuán controlado está el proceso o no. Y ahí viene el tema. Hoy el problema no es la medición ni la captura de datos. Hoy el problema es la interpretación que uno haga de esos datos. Entonces, a la derecha ustedes tienen lo que se llaman las famosas señales de inestabilidad, que son comportamientos típicos de las curvas que se generan a partir de la captura de datos en un gráfico de control cuando tengo límites entre los cuales el proceso debe oscilar, ¿sí? Y estas
señales de inestabilidad me muestran el nivel de control o de descontrol que tengo en los procesos a través de variabilidades bruscas o de tendencias, ¿sí? O de patrones que indican siempre falla o en la estabilidad del proceso o en el control que está haciendo el operador de ese proceso. Bien, para poder interpretar estas señales de inestabilidad, yo tengo que tener lo que se llaman límites críticos y límites operativos. Yo, en general, sabiendo que tengo un proceso que no es estable, que no lo puedo mantener entre las dos líneas rojas todo el tiempo, ¿qué voy a hacer? Voy a restringir estos límites, no voy a jugarme ni al inferior ni al superior, voy a definir un límite más acotado, uno que esté por debajo del superior y uno que esté por encima del inferior, que permita que el proceso oscile dentro de esos límites. Y voy a reaccionar cada vez que supere ese límite operativo. ¿Para qué? Para que no supere el límite crítico. Porque, de nuevo, límite crítico superado, producto contaminado. Entonces yo me voy a restringir los límites y voy a controlar el proceso llevándolo al centro o centrándolo las veces que haga falta, una vez que supere los límites operativos, dejándome un margen para el límite crítico. Ejemplo, si yo tengo que liberar un yogur al mercado y por legislación el pH debe estar por debajo de 4,5, siempre, y yo voy a poner límite operativo 4,3. En la sensación que tiene el consumidor en la boca, no es crítico, no va a estar ni más ácido ni menos ácido porque tengo un pH al paladar de 4,3 a 4,5. Pero 4,3 a mí me da el margen de saber si me da 2 puntos, que es mucho en un proceso, me da 2 puntos de margen para saber si un lote tiene o no la posibilidad de ser recuperado o no. ¿Sí? Entonces yo al personal de planta le digo límite máximo 4,3. Cuando esté por encima de 4,3 avísame. Yo sé que tengo 2 puntitos de diferencia hasta 4,5. Esos 2 puntitos son la variable que me tomo yo para decidir qué hago con el producto. Pero es mi margen de seguridad a la hora de jugar con un producto que puede ser riesgoso o no, que esté en el mercado en esa condición. Entonces, en general, todos los directores técnicos, ¿qué hacen? Acotan los límites críticos a límites operativos para dejarse un margen para decidir. Y para dejarle un criterio más seguro al operador de qué hace en caso de, por ejemplo, ahí vemos que se superó el límite superior. ¿Qué hago cada vez que se supere el límite superior? Separo todo el producto involucrado entre los últimos 2 controles que dieron bien y regulo el proceso para que vuelva al control. Pero fíjate que este proceso lo tengo que estar monitoreando frecuentemente, como vemos en la curva de acá arriba, porque fíjate que lo dejo arriba y baja y empieza a subir. Lo bajo de nuevo y va a empezar a subir. Entonces esto se transforma en un patrón de comportamiento que es propio del proceso. Entonces yo sé que cada tanta frecuencia tengo que venir a hacer controles y acá una decisión mía podría ser, hacer un control acá y hacer un control acá para volver a intervenir en el proceso antes de que se me salga de control. Si yo tengo entre este punto y este punto esta situación, acá me está faltando un control al medio que me advierte que la tendencia es creciente y que en este periodo de tiempo se me va a salir de control de nuevo. Entonces puedo intervenir acá y regularlo de nuevo para mantenerlo estabilizándose en este punto medio. Bueno, acá es donde conviene poner un límite operativo y poner una frecuencia de control acorde a este tiempo que me garantice que yo puedo advertir desvíos en el producto. Y como decía, esta recopilación de la facultad, si no, hagamos la solución más fácil. Vieron, no sé si tuvieron la posibilidad de ver esto, que fue real en unos exámenes de ingreso del año 2002, creo 2003, en Ingeniería de la Nacional,
Estas fueron las respuestas de un examen de la compilación de exámenes de ingreso. Miren qué genialidad esto. Esto fue lo que contestó uno. Pero bueno, cuando nada funciona, debo establecer acciones correctivas y el problema es que no puedo dejar para improvisarla, no puedo dejar al operador en medio, hablando en serio, de una señal de inestabilidad como esta, no puedo dejar que el operador decida qué es lo que va a hacer. Entonces yo predecido, y el HACCP dice que cada vez que esto pase, tengo que tener definido qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a hacer el operador con el proceso, qué es lo que va a hacer el operador con el producto, y qué es lo que se va a hacer para prevenir esto a futuro. Entonces, conclusión, el HACCP no deja nada librado al azar y por eso es la única metodología que garantiza que esto funciona. Y por último, habla acerca de dos conceptos que tienen que ver con la verificación y con la validación. Si yo leo solamente códex con HACCP, que se los voy a subir como parte del documento ahora, de unos documentos, voy a ver que habla solo de verificación, pero que incluye los dos conceptos. Yo para trabajar y asegurar que un punto crítico realmente me protege y garantiza que el alimento es inocuo, tengo que validarlo. Validarlo significa demostrar que el punto crítico es capaz de eliminar el peligro identificado. Entonces, si yo estoy hablando de un peligro biológico que puede desarrollarse como consecuencia de la refrigeración inadecuada y que esta refrigeración no puede, el punto crítico está mayor a 4 grados centígrados, bueno, tendré que validar que durante el periodo de vencimiento que yo le dé, a temperatura por debajo de 4 grados centígrados, no tengo presencia de el peligro en cuestión. Tendré que demostrar que el detector de metales, por más que te presente el metal, es eficaz y separa todo lo que yo le pueda tirar a propósito para ver si funciona o no. Tendré que demostrar que si estoy haciendo un tratamiento térmico, a nivel microbiológico, ese tratamiento térmico en la combinación tiempo-temperatura me elimina todos los patógenos que yo identifique que pueden estar presentes. Entonces, básicamente, la validación es la etapa más importante de los PCC. Cada PCC tiene que demostrarse que sirve para el fin que fue creado. Y además, tenemos que asegurarnos que el plan HACCP en su conjunto funciona. Es decir, la combinación de PCC más todas las buenas prácticas de manufactura acumuladas e implementadas en la planta son suficientes para evitar que cualquier peligro conocido llegue junto con el producto que sale de esa planta al consumidor. Y por ende, estas validaciones deben ejecutarse periódicamente. Por eso las normas hablan de validar y revalidar los puntos críticos de control del plan Hazard. Y después lo que me queda es, si yo ya sé, igual que los POEs, como hablábamos, una vez que yo sé que el POE funciona, ya lo validé, ahora tengo que verificar si realmente el plan se lleva adelante y se cumple como está definido y como está validado. Y ese es un tema que habla acerca de no solo la definición técnica de los PCC y todas las medidas de control que están incluidas, sino del trabajo que nosotros como técnicos tenemos que hacer con la gente para que cuando no los estamos mirando, ellos trabajen a conciencia. Porque acá lo peor que puede pasar es que yo tenga un plan HACCP perfecto, que tenga validado todas las medidas de control, los PCC, y sé que si lo hago funciona, y que después yo me dé vuelta, o en el turno de noche que yo no estoy presente mirando a nadie, alguien no haga algo, y tenga un desvío, y tenga un alimento contaminado, que salga a la calle, produzca un daño a la salud, y me exponga a un juicio, una demanda, y a tener que sobrevivir a una muerte de una persona, o lo que sea, o lo que pase producto de esa contaminación. Entonces, es importante
las acciones de verificación para ver que todo el personal, una vez que están definidos los procedimientos, los cumple, o los llamados hoy protocolos, bueno, que los protocolos se cumplen. ¿Sí? Bien, ¿qué más quería contarles? Bueno, a ver, esto. Bien, una pregunta. Entonces, hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas respecto a esto? No, profe. ¿No? Bueno, la idea que la semana que viene, de todo esto que fuimos viendo en la teoría, lo podamos llevar a un ejercicio práctico. Yo les voy a mandar vía Classroom, como tarea, ¿sí? Les va a llegar una serie de archivos y un PDF con unas instrucciones. La idea es que ustedes relean el código alimentario para poder buscar lo que va a ser necesario para resolver la situación y para que googleen un poquito por internet acerca de unos temas que yo les voy a indicar con la finalidad de que vayan completando unas planillas que van a ir en un archivo de Excel con la información que encuentren. La que no encuentren, la charlaremos después entre todos. Pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio de buscar esa información para que vean si está disponible, si es fácil de encontrar, si me resulta sencillo de interpretar, si todo lo que yo necesito para poder, si me tocase llevar adelante una identificación de peligro, está accesible o con los recursos que tengo no me alcanza y tengo que buscar ayuda en otro lado. Bueno, por lo menos plantear eso porque, como les dije alguna vez, si no van a trabajar en la industria de alimentos, esto no lo van a usar nunca, pero si alguno cae en la industria de alimentos y no se desenvuelve en esto, tiene poca chance de siquiera pasar la entrevista. La primera entrevista de trabajo, porque esto es como que, bueno, es lo básico, ¿sí? Entonces, la idea de este ejercicio práctico es que sirva de dos cosas. No solo de bajar a tierra la teoría, sino que de repaso también de la parte conceptual para el parcial. Como la clase que viene es la última clase, me gustaría que después de que resolvamos el ejercicio, dejemos un tiempo para que ustedes se saquen dudas o preguntas respecto al segundo parcial, que va a ser de todos estos temas, de lo que vimos entre el primer parcial y la clase que viene, y eventualmente, bueno, se saquen las dudas que tengan, cosa de que podamos hacer el segundo parcial y eventualmente después el cierre del año. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me escriben vía Classroom y si no, yo en el curso de fin de semana ya les voy a liberar con tiempo todos estos documentos, de manera que ustedes, en la medida que tengan un ratito, puedan buscarlo y llegar al viernes que viene lo más completo posible. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene, 1:30, como siempre. No, profe, muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes. profe, Chau, chau. gracias. Gracias, profe. Buen fin.